Bien, se cumple el minuto de silencio también en memoria del padre de Néstor Camacho. Aquí el árbitro autorizó, tocó la pelota al equipo deportivo trinidense. Ya está en marcha el compromiso en el estadio Martín Torres. El trinidense Rubio Ñu para cerrar la fecha número 15. Y se viene por aquí buscando el centro, envío largo. Solo Clementino en el travesaño. En el travesaño el testazo de Clementino. Se salva Rubio Ñu. Primera llegada profunda del equipo local. Marcador en Blasi, pegó esa pelota a la salida de Willy. Abre Willy, se complica, pierde en la salida el equipo de Rubio Ñu y se viene con todo aquí Mendoza. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Trinidense, lateral izquierdo. Mendoza recibe esa pelota, se posiciona y saca un remate potentísimo, esquinado, con precisión, con potencia, con técnica. Sergio Mendoza abre el marcador aquí en el Martín Torres. El equipo local pasa a ganar el partido por 1-0. Con un error en la salida de Rubio Ñu porque termina perdiendo esta pelota. Hablamos de Sarkis en la presión justamente del lateral izquierdo del Sportivo Trinidense, que roba, captura esta pelota y se junta de muy buena manera con Morínigo, porque el número 31 muy justo. ¡Hola, vos, abuelita! ¡Te amo! El rebote para Maná. Y este que adelanta, está solo Cañete. Cañete tiene tiempo para apuntar. Metió el centro largo. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Trinidense. Fernando Romero con golpe de cabeza. 24 minutos de la primera etapa. Centro largo de Cañete. La baja Bruno Valdés y termina conectando allí debajo del arco Fernando Romero, segundo para el equipo local. Y se lo está llevando por delante Trinidense a Rubio Ñu, con fuerza, con empuje, con fútbol, con agresividad y con este centro preciso también de Cañete. Cómo se eleva a Bruno en las alturas para ganar esa pelota cuando parecía se iba por línea de fondo, bajarla al medio. Cuando partía el centro de Cañete ya veíamos ganar bien arriba en ese salto al capitán de Trinidense, Bruno Valdés. Aquí se viene nuevamente Triqui, ganó Morínigo, tercero en camino, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Trinidense, Morínigo. Thiago Morínigo, que bien se metió, que bien resolvió ante la salida del arquero, esquinado. Y Morínigo marca el 3-0 en 27 minutos de la etapa número 1. Aquí en el Martín Torres festeja el equipo local. Bueno, es un festín del conjunto local. Clementino para estirar marcas, para pelear, y con un Morínigo que mete el puntín de manera justa para llevarse la pelota y fue imposible detenerlo. Intentó Blasi, pero no hubo caso. La aceleración, el cambio de ritmo en pocos minutos, en un pestañeo. Willy para Martínez, el Chapa que abre, Alborno que recibe, el centro de Alborno, cabezazo y la pelota termina por línea final. No pudo desviar esa pelota Sarkis. Lateral que lo va a hacer Alborno. Lo tiene cerca González. El balón fue para Jorge. González que mete el centro. Quiere Sarkis. El cabezazo. Muy bien Zamudio. Con todas las luces prendidas el arquero para sacar al córner. Ha sido lo más importante de Rubio Ñu en todo este primer tiempo. Empezó a lanzar pelotas desde los costados. En la anterior ya estuvo cerca. Aquí Sarkis para ganar por arriba, casi en el punto penal. Golpe de cabeza. Fantástico Zamudio. Alan y Lucas. A ver. Le pega González. ¡González! ¡El arquero! Fenomenal la tapada de Batoski. Tiro de esquina para Triqui. El primer remate en este segundo tiempo de Trinidense buscando aumentar la diferencia. González, el que se tuvo mucha confianza en este primer tiempo, fue letal. Apagó absolutamente todo intento de sacar algo en este partido para Rubio. Lateral de Cañete, queda para Maná.
Aparece Maná para girar y sacar un remate potentísimo. Esquinado. Imposible para el arquero Bastowski. Sportivo trinidense para repasar la posición de Maná, que la clavó muy bien, pero me parece que está algo adelantado, salvo que haya cabeceado el rival. Me parece que cabeceó el rival. Es gol de Maná. Gana 4-0 el equipo de Trigui. Aquí está el bombazo que acaba de convertir Nicolás Maná. ¡Qué resolución! Orínigo en la marca. Sigue Adrián. Mete para Villagra. César le va a pegar, le pegó. El zurdazo de Villagra. Saque de portería, marca Colmán. De larga distancia termina intentando Villagra. Qué complicado se vuelve esto de encontrar a alguien que sobresalga en Rubio Ñu esta noche. Cuidado que aquí se viene peligrosamente Zarza. ¡Zarza! Pegó en el arquero y volvió a pegar en él. La pelota por línea final. Bueno, y está ganando 4-0. Hay espacios. Coloca la pelota al portero. Va a levantar Zamudio, ya no queda tiempo, dice el árbitro. Final del partido, señores. El clásico de Santísima Trinidad lo ganó Sportivo Trinidense. Derrotó 4-0 a Rubio Ñu. Una paliza, un resultado muy grande el que acaba de sacar Trinidense sobre Rubio Ñu en el clásico del barrio Trinidad. Uno en la previa podía hasta pensar en un juego muy parejo, trabado, por lo que había dejado también el juego de ida en cancha de Rubio Ñu, pero salió absolutamente todo lo contrario. Lo borró de la cancha prácticamente Trinidense a Rubio Ñu. Ya en ese primer tiempo se liquidó todo con el 3-0. Le quedó todo un tiempo al clásico de Trinidad